de hipófisis, que prácticamente vamos a tocar solo adenoma hipofisiario. Tienen que recordar que la glándula pituitaria es tan pequeña como un blueberry, como un arándano, mide 1 centímetro, y a pesar de ser tan pequeña, es el eje, junto con el hipotálamo, de control de casi todos nuestros órganos. Al igual como hablemos en aterosclerosis, que todo tiene un umbral crítico, como que la oclusión del vaso ya me generaba síntomas clínicos más del 75% de obstrucción, acá también en la hipófisis, si le pasa algo, porque también es un órgano que puede estar sometido a isquemias, a problemas en su vasculatura, en su función, si esta glándula se ve disminuida en más del 75% de su función, ya declaramos que eso es hipopituitarismo o simplemente una glándula no funcional. En cambio, al contrario, cuando esta glándula crece, tenemos que inclusive puede crecer muy poquito o no crecer, pero estar hiperfuncionante hasta 1 centímetro, y eso es un microadenoma. De 1 a 4 centímetros es un macroadenoma, y más de 4 centímetros es un adenoma funcional. Algo que tiene que estar en su mente, porque la verdad todo lo que estoy diciendo está acá, está en la diapositiva. No hay nada de lo que estoy diciendo que no esté. Lo que quiero que recuerden que el adenoma más común con el que ustedes van a tratar en su consulta, el que le va a preguntar en el ENAM y en el examen de resultado, es el adenoma lactotrópico. Es el más frecuente, es el típico en que la niña, cuando ya mujer viene de 20 años, con galactorrea, con dolor de cabeza, asustada porque obviamente a veces ni siquiera ha iniciado RS o no tiene relación con un parto o puerperio, y al toque ya ni siquiera es un diagnóstico de difícil decisión. Al toque lo primero que hacen es tomarle un análisis de resonancia. Ya corre la resonancia de frente para ver el crecimiento y dosarle hormonas, dentro de ellas la prolactina. Y acuérdense que la galactorrea tiene que ser bilateral, porque si es unilateral estamos ante una mastitis, ¿no? Dependiendo de repente un proceso de cáncer, un proceso metastásico. ¿Okay? Y después de eso, lo que tienen que también saber de la hipófisis es que es un órgano altamente vascularizado, a pesar de ser tan pequeñito. Pero ¿por qué pasa ese síndrome de Shinhan que ustedes van a ver de repente su abuelita, su mamá, su tía o sus pacientes? Les han mencionado, para el primer hijo tuvo leche, pero para el segundo no. Después de tal parto, o no lo asocian al parto, le dejó de crecer vello a mi abuelita. Mi abuelita no tiene vello en las axilas, en las piernas, es lampiña. Y eso pasa, la niña se vuelve más pálida. Y eso pasa porque cuando nosotros o las mujeres que son fértiles y llegan a embarazarse, su glándula hipófisis crece. No crece más de uno, ¿no? Crece un poquito y crece en funcionalidad. Por ende, la irrigación no da aporte a la cantidad que requiere. Entonces, cuando hay partos muy difíciles, sobre todo en provincia, hay partos en que no se hacen en hospitales ni en puestos de salud siquiera, hay pues desgarros, hay mucho sangrado, retención de placenta, puede haber preeclampsia, hemorragias, que no solamente pueden llegar a shock hipovolémico si lo controlan, sino también que puede ocasionar isquemias. Dentro de esas isquemias, la hipófisis se necrosa. Entonces pasa lo que es el síndrome de Shinhan, que es la necrosis de la hipófisis postparto, y la mujer pierde toda posibilidad de generar leche, prolactina, ya no se vuelve fértil, FSH, FLH, etc. Esas son, todo lo que he dicho son las cosas más relevantes que deben de saber. Eso ya lo mencionamos. ¿Qué más se tiene que acordar de la hipófisis? ¿Que dónde se encuentra? Se encuentra en la silla turca, ¿verdad? En este proceso de los esfenoides, que se llama así porque justamente, pues, al parecer, la persona que comenzó el anatomista lo vio parecido, ¿no? Ustedes saben que en sangre siempre los nombres son analogías de imágenes, dibujos, etc. Entonces, esto cuando dijimos en la división de microadenomas, los microadenomas suelen ser funcionantes, son los que hacen clínica dependiendo de qué hormona es la que está liberando. En cambio, los macroadenomas y adenomas gigantes no suelen ser funcionantes. Entonces ustedes dirán, qué chévere, no son funcionantes, entonces no voy a tener una regulación en mi eje total en mi hipófisis órgano. El problema es dónde está ubicada la hipófisis. La hipófisis está ubicada en la base del cráneo, por ende, adelante está el quiosno óptico. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Problemas en la visión,
puede ocasionar problemas en los campos visuales, donde los macroadenomas pueden destruir la silla turca, generando pues problemas muy graves. Por ende, ninguno es bueno, ni un micro ni un macroadenoma. Lo lamentable es que el macroadenoma tarde en diagnosticarse, porque como no me genera menorrea si es LH, no me genera fase acromegálica si es GH, no me genera menorrea si es FSH, voy a tener que esperar que crezca y destruya la silla turca. Y eso es un daño irreparable. ¿Okay? Entonces, ¿qué más tengo que saber de la hipófisis? Que hay una parte anterior, que es la de la hipófisis, que es la verdadera glándula, ¿verdad? Donde se produce realmente hormonas. Claro que el hipotálamo produce hormonas que liberan a estas que ya generan efecto en el órgano. Pero en la neurohipófisis, ¿qué hay? No se producen hormonas, solamente se almacena oxitocina y la diurética o vasopresina. Ahora, histológicamente, ¿qué encontramos? Encontramos en la hipófisis tres tipos de células. Células acidófilas, que por su nombre lo indica, son más eosinófilas, más rosadas. Basófilas, que son células más moraditas, ¿no? De citoplasma, y cromóforas. Cada una de ellas era importante hasta que descubriéramos inmunohistoquímica. Porque nosotros solamente por la clínica y la coloración decíamos qué adenoma era, pero ahora felizmente con el inmuno y con la poca información que cada vez nos mandan más los especialistas, ya podemos decir adenoma lactotropo, adenoma somatropo. La parte intermedia, algunos libros lo consideran parte de la hipófisis, otros prefieren que está entre la D y la hipófisis. La cuestión es que no hay una función conocida realmente en humanos. En peces sí, en humanos no. La neurohipófisis son picuicitos, pero estos picuicitos básicamente son los axones de las neuronas hipotalámicas, ¿ok? Y tienen un estroma mucho más fibrilar. Entonces, ¿de dónde viene la hipófisis? Viene de la bolsa de Raji. La bolsa de Raji, ¿de dónde viene? Del esofodeo, ¿verdad? De la boca primitiva, viene del rezago. Y más adelante incluí craneofaringioma, porque no es un tumor de la hipófisis, sino es un tumor del mismo rezago embriológico. Entonces, todavía está como que en el aire realmente es un tumor neoplasia maligna, pero proviene de la hipófisis. Se sabe de que es de los mismos rezagos embriológicos. ¿Y por qué es importante? Porque siempre lo preguntan en el examen, ¿ya? Sobre todo en niños en el craneofaringioma. Que lo vamos a tocar someramente y más todavía porque como se quitó la parte del capítulo, el capítulo de neoplasias cerebrales y del sistema nervioso central, entonces no se toca otra neoplasia. Bueno, entonces recordando, ¿no? Que en el hipotálamo tenemos las neuronas que van a producir diferentes tipos de hormonas que van a liberar tanto de la hipófisis para la producción, y aquí ya hace solamente liberación. Luego también recordar que tiene un sistema tanto arterial, venoso y capilar muy rico, que acuérdense de que es ineficiente ya cuando la mujer se embaraza porque adquiere mucho más funcionalidad. Y aquí es lo que les mencioné. Entonces, cuando las células antes de la inmunohistoquímica la teníamos de eosina, nosotros sabíamos o era adenoma somatotropo o era lactotropo. Si eran basófilas o era tirotropo o era gonadotropo o corticotropo. Como se dan cuenta, teníamos que depender mucho de la clínica y de los exámenes serológicos. ¿Qué son las células que no agarran el tinte? Se dice que son estas mismas que ya terminaron de producir todos los gránulos, pueden ser las mismas que ya están para la senescencia, para la apoptosis, o son células madre. Ahora, antes de volver a esto, que realmente es lo mismo, para que no pierdan la dilación, estas son las acidófilas, ya saben, o lactotropa o somatotropa. ¿Cuál es el adenoma más frecuente? El lactotropo. El segundo, el somatotropo. El tercero, el corticotropo. El cuarto, el tirotropo, y el mucho más raro es el gonadotropo. ¿Okay? Y volviendo a lo que ya conocen, ¿no? Se sabe de que el hipotálamo estimula y la hipófisis manda, ¿no? Dependiendo de si es a la tiroides, será la tiroglobina, si es a distintas células, por no decir todas, la hormona de crecimiento, si es a la corteza suprarrenal, la corticotropina. Acuérdense que aquí se divide, ¿no? Se divide en tres, se divide en la propia melanocortina, se divide en ACTH, se divide en melanoestimulante y se divide en lipotropina. Y acuérdense que la FSH y LH no
oxitocina para qué es? Para la eyección de la leche y también pues, para la contracción, ¿no? Al momento del parto. Entonces, tenemos hormonas así como estimuladoras inhibitorias de manera normal. Sí, justamente esas nos ayudan para el tratamiento, ¿no? Tenemos de la hormona de crecimiento la somatostatina, tenemos la prolactina, la dopamina, y de la TSH hay una cierta reacción con la somatostatina. Pero de estas no están bien conocidas. ¿Qué funcionan estas? El feedback negativo. Cuando las hormonas adquieren un nivel normal, ¿no? Ya por feedback negativo comienzan a disminuir la secreción. Entonces, lo que ustedes ven teñido significa la inmunohistoquímica, no de un adenoma, sino de lo normal que hay en la hipófisis. Ustedes saben que debe de haber de todas las series de hormona de crecimiento, de prolactina, etc. Para que vean que aquí, a pesar de ser en mayor cantidad las células productoras de GH, no es el adenoma más frecuente. El adenoma más frecuente es el pilato. Entonces, la neurohipófisis ya sabemos, les mencioné cómo se llamaban las células, reticulitos, ¿no? Son las células axonales, las partes que vienen del hipotálamo, y se liberan cuando el hipotálamo se estimula dependiendo de la necesidad del organismo. Como se ve, un estroma fibrilar prácticamente es como ver cerebro sin ver neuronas, tampoco ver células filiales, solamente viendo, sin ver el soma de las neuronas, solamente viendo los axones. ¿Ok? Y acá en la inmunohistoquímica es simplemente que se puede pintar los axones. Entonces, antes de entrar al mismo adenoma, hay que ver en general cuándo podría yo estar frente a un hipopituitarismo. Cuando les dije se sobrepasa el umbral del 75% de funcionalidad de la hipófisis. Y esto, cuando se asocia, por ejemplo, y más dañada, porque el 80% de la masa es la de la hipófisis y el 20% es de la hipófisis, y cuando más se daña la hipófisis posterior es la diabetes insípida. ¿Y de dónde viene ese nombre? Porque antes los médicos diagnosticaban bebiendo orinas. Cuando la orina era dulce, el paciente era gordito, tenía mucha polifagia, polidipsia, decían, bueno, que es diabetes, ¿no? En cambio, cuando vieron pacientes que no cumplían, pero sí tenían polidipsia y poliuria, y tomaban su orina y no tenían sabor, porque básicamente son 20 litros que toman al día y 20 litros de orina, entonces le llamaron diabetes insípida. Luego más adelante se dieron cuenta que eso era un problema del viejo hipotálamo hipófisis, no tenía nada que ver con el páncreas. Y eso sería cuando se afecta principalmente la neurohipófisis, ¿no? Porque la oxitocina no es algo tan relevante, sobre todo en el valor. En cambio, en la adeno sí tendríamos muchos problemas, ¿no? Un caso bastante conocido son, por ejemplo, Messi, ¿no? Messi tenía hipopituitarismo, ¿no? Esa hipófisis no era funcionante, por ende la GH era justamente, si es un 50% de mi adenohipófisis, lo que más llamaba la atención. Si él no hubiera tenido habilidad con el valor, probablemente hubiera sido más pequeñito, porque es costoso las inyecciones de GH, de simuladores de producción de GH, ¿ok? Entonces, ¿y por qué es efectivo? Porque antes que cierre su cartílago de crecimiento, ustedes saben que los niños tienen entre la epífisis y la metáfisis cartílago de crecimiento, y una vez que ya están soldados, por más GH que tú coloques, no van a poder crecer, más bien lo vas a volver acromegálico. ¿Y cómo es el acromegálico? Como enferma monstruo, ¿verdad? Los huesos malares prominentes, la nariz se desborda, las orejas grandes, se tiene un crecimiento de la calota craneana, manos y pies grandes. ¿Ok? En cambio, en él sí pudo funcionar. ¿Y qué más afectaría en las mujeres? Pues son chicas que a veces se dan cuenta a los 20, 25, cuando quieren tener hijos, que no habían tenido amenorrea, que ellas creían que de repente los spots o manchas que tenían una vez cada 2 meses era pues simplemente ciclos irregulares, ¿no? Podrían tener de que tienen un problema en la adenohipófisis. ¿Cuáles son la principal causa de hipopituitarismo? Son los adenomas, ¿okay? Son los adenomas hipofisiales. En este caso serían los macroadenomas, ¿no? Pues no son los no funcionantes y que son los que destruyen ciática y estructuras anatómicas aledañas. Metástasis es raro, pero también puede pasar. Lo que más es frecuente, aparte de eso, más serían las lesiones traumáticas, ¿no? De repente hemorragias o aracnoideas, porque acuérdense de que la hipófisis está en la vaginación de la dura madre, en el huesito de la ciática. ¿Ok? Solamente es la dura madre, por ahí no pasa naturalmente la
¿Qué va a pasar? Va a entrar al aracnoides y va a dañar y va a aplastar a la hipófisis. ¿Okay? Lo que hemos hablado, ya no tengo que explicar el síndrome de Sheehan. ¿Okay? Quistes también, acuérdense que todo rezago biológico puede formar quistes. Lo hemos visto con los quistes del Graco, ¿se acuerdan? Entonces es una probabilidad. La meningitis entra en esta parte de trastornos infecciosos, ¿no? Y otras lesiones. Entonces, el síndrome de Sheehan, esa mujer que luego del primero o segundo parto, ¿no? De repente hubo una hemorragia porque se desgarró en la vagina, pérdida de 500 mililitros de sangre, ¿qué va a pasar? Necrosis de la pituitaria. La propia melanocortina en la parte de la hormona estimulante de melanocitos cae, entonces la paciente se vuelve pálida, la paciente ya no tiene tiroglobulina, por ende se va a ir, no al hígado, también se va a ir al hipotiroidismo. Acuérdense que el bocio no es característico de ninguno, el bocio solamente es expresión de que la glándula que quiere preservar su función se está replicando, se está hiperplaseando. O sea, la glándula se hiperplasea cuando hay hipotiroidismo, se hiperplasea cuando hay hipertiroidismo, entonces solamente es un crecimiento, ¿okay? Que puede ir acompañado de función o no, en este caso no va a ir acompañado de función. No puede producir leche, comienza a haber deficiencia de ACTH, ¿okay? Y ahí la mujer también se vuelve estéril. Ahora, el síndrome de la silla turca vacía, eso sí como síndrome, es cualquier causa que destruya la hipófisis, ¿no? Pueden ser los adenomas gigantes, puede ser que haya meningiomas aledaños, que haya astrocytomas, glioblastomas, oligodendrogliomas que destruyan la parte que por extensión, no necesariamente metástasis o crecimiento, aplasten al mismo. Ahora, también hay otras causas. Esos mismos tumores son extirpados cuando están muy cerca de la hipófisis. ¿Y qué pasa? Pues ya no hay funcionalidad porque se llevaron en la resección eso. Pasa lo mismo con la paratiroides. Cuando resecan en las tiroidectomías, ¿qué cosas se llevan? Las 4 paratiroides, y por eso el paciente no solamente tiene un reemplazo de levotirosina, sino también de calcio para toda la vida. Acá, acuérdense, miren, solamente es un repliego de la dura madre. Y cuando hay una meningitis que es bastante común en niños, sobre todo, ¿no? Sobre todo virales, va a ser de que se introduzca más líquido y ese cerebro comienza a aplastar a la hipófisis. ¿Okay? Y acá sería una resonancia en la cual vemos hiposeñal y la silla turca inclusive está un poco destruida y ya no encontramos la hipófisis. Entonces, la diabetes insípida, ya te mencioné, ¿no? En este caso puede ser por causa central, de acuerdo primaria, siempre se va a referir al órgano que lo produce. En este caso, la misma hipófisis, ausencia de vasopresina. Otra cosa, que a nivel de riñón haya un problema nefrogénico y no haya una adecuada respuesta para la funcionalidad del ADH, hay una resistencia dipsogénica que por el daño hipotalámico y también puede ser psiquiátrico. Acuérdense, no se rían de la palabra potomanía, es un paciente psiquiátrico que bebe en exceso agua, puede beber 10, 15, 20 litros al día. ¿Okay? Son pacientes que están a veces relacionados, asociados con trastornos suicidio-compulsivos. Y gestacional, se ha visto que la placenta a veces produce una enzima que destruye a la antidiurética. Entonces, en esta central ya sabemos que puede ser hipófisis, lo más común, ya sabemos que puede ser un adenoma, puede ser que la cirugía se la lleve, que haya un traumatismo autoinmune, y la clínica va a ser poliuria, polidipsia y deshidratación. El paciente que tiene diabetes insípida hay que cuidarlo que no se muera por deshidratación segura. Entonces, acá están las causas que ya hemos visto, ¿no? La resistencia nefrogénica, que todo nos puede llevar a esta enfermedad. Ahora, cuando tú hables de adenoma hipofisiario, cuando yo te lo pongo en caso clínico, etc., la palabra correcta no es adenoma hipofisiario. ¿Por qué? Porque realmente, aunque sea muy raro, existen los carcinomas de la hipófisis. Y como existen las neoplasias malignas, no le podemos poner adenoma, porque el adenoma es benigno, 100%. Entonces, como de todas maneras, los tumores neuroendocrinos son una serie de características que no estamos tocando tanto aquí, pero se les colocó así: tumores neuroendocrinos pituitarios o PNETs. Yo te voy a colocar así, PNETs, en el examen. Tú no me puedes hacer la mano para preguntar qué es, ¿okay? No te voy a poder decir. Entonces, ¿cuánto representa de todos los tumores
consecuencias, hay adenomas hipoficiales, pero que felizmente no han causado una sintomatología, ni como micro ni como macroadenoma, no han llegado a afectar la vida del paciente. El paciente se ha muerto de una complicación de diabetes, de un traumatismo automovilístico, pero no de un tumor neuroendocrino pituitario. Acá están las mediciones de las cuales hablamos. ¿Y dónde están las mutaciones? Porque te puedo poner un caso clínico general o simplemente preguntarte cuáles son las dos mutaciones más frecuentes en los FINETs. Y tú sabes que no solamente en los FINETs, sino en muchas siempre el gen GNAS está afectado, porque es el gen donde comienza a aparecer la proliferación celular en la subunidad alfa, ¿no es cierto? Entonces vas a colocar eso y vas a colocar en la ubiquitina, ¿no? En la zona de la USP8. ¿Ok? La más frecuente es la primera y las características va a depender de qué tipo de adenoma estamos hablando y de qué tamaño estamos teniendo como característica. Entonces ya sabes que en esta subunidad alfa van a estar los ligandos de todas, puede ser de la TSH, de la hormona de crecimiento, de la FSH, y normalmente pasa de que está inactiva cuando la subunidad alfa está con la beta gamma, pero cuando se fosforila ya se separa y justamente entra, ¿no?, a la proliferación celular. El problema es cuando se mantiene allí y eso es la mutación de la subunidad alfa. Esto de aquí no lo tienes que saber, pero sí, esto es tomado del libro azul de patologías endócrinas, en las cuales, así como sabes de que un adenoma hipoficial es por mutación del gen NAS y por mutación de la OCP8, tienes que saber que hay neoplasias como síndromes ya establecidos tipo 1, tipo 2, tipo 4, complejo de Carnegie, etc., que tienen genes ya identificados, ¿ok? Y esto lo verás más en medicina, lo volverás a ver en endocrino cuando lo lleves. Ahora, tú también tienes este cuadro, yo lo he sacado de la OMS, del libro azul. A ver, ¿cuál sería el más frecuente? El lactotropo. El segundo más frecuente, el somatotropo. Hay una división que tienes que conocer que está acá mucho mejor. Por ejemplo, ¿qué factor de transcripción está alterado? Sí te va a venir, que lo voy a tomar en el caso clínico. Los PIK1 están alterados en somatotropo, lactotropo y tiotropo. Y los TPIK solo en corticotropo. El factor de esteroidógeno 1 en gonadotropo. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque también hay inmunohistoquímica para estos factores de transcripción tiroideo, que son los que nos dan en el diagnóstico, en la histología. Ahora, del somatotropo tienes, acá se pone primero el que es más frecuente, y también en el desarrollo de las diapositivas primero he colocado el subtipo más frecuente. Es fácil distinguir por qué le dicen densamente y escasamente. Le dicen densamente granulado porque tú vas a ver que en el citoplasma tiene más gránulos de la hormona correspondiente y eso lo corriges con la inmunohistoquímica. Quiere decir que hay más sintomatología, la mayoría de veces. En el somatotropo, este adenoma densamente granulado es el subtipo más frecuente, es el que tiene más sintomatología y es el que le va mejor en el tratamiento. ¿Por qué? Porque si tiene más gránulos, ¿cuál era su inhibidor del pH? Yo puedo dar análogos de la somatostatina y puedo controlar ese crecimiento hasta que pueda operar al paciente. Por eso es que va bien el densamente granulado todavía hasta esperar preparar el quirúrgico. En cambio, el escasamente granulado, al no tener una gran cantidad de gránulos, por más que yo le dé análogo de somatostatina, no va a ir bien porque no es su funcionalidad eso. Más bien está creciendo, entonces tengo que apurarme para operarlo. El mamosomatotropo es que en un mismo adenoma, la misma célula, cada una de esas células me producen tanto prolactina como hormona de crecimiento. Diferente al mixto. El mixto significa que en ese adenoma hay dos tipos. Unas células producen prolactina y otras producen hormona de crecimiento. Repito, el mamosomatotropo es una misma célula, produce las dos hormonas de manera neoplásica. En cambio, el mixto, hay células que producen prolactina y hay otras que producen hormona de crecimiento. En el lactotropo, a diferencia del anterior, el escasamente
frecuente y la sintomatología en ambos es igual. En ambos la hiperprolactinemia es elevada, solamente que algunos será más frecuente en pacientes jóvenes y otros en pacientes mayores, y está resuelto eso en sus diagnósticos. Ahora, el tiotropo, ya sabes, también es PIT, el corticotropo, ahora también lo vamos a comenzar a ver con las siguientes diagnósticos. ¿Qué cosa no te va a venir? Los adenomas plurihormonales. Básicamente los adenomas plurihormonales, y estos de por sí son raros, un plurihormonal es rarísimo. ¿Por qué? Porque una misma célula te produce el GH, el TH, el LH, o sea, son bastante vecinos, ¿okay? Los plurihormonales. Entonces, aquí ya está más ordenado en el aspecto de que todos los que son PIT están juntos, ya sabes, somatotropo, lactotropo, tiotropo, los PIT están solamente con el corticotropo y el factor esteroidogénico solamente con el gonadotropos. Y la característica, ¿no? El densamente que te dije en el caso del somatotropo tiene más clínica, por ende acá le han puesto acromegalia florida, ¿no? O sea, muy visible. En cambio, en el escasamente granulado te pones sutil acromegalia o casi no hay clínica. En cambio, en el lactotropo, tanto el escasamente como el densamente tiene hiperprolactinemia. Su sintomatología es fuerte, ¿no? Entonces, la segunda más frecuente, somatotropo. Cuando yo te hago un caso clínico, te voy a decir, digo usted el diagnóstico y el factor de transcripción alterado. Tendrás que poner adenoma somatotropo y PIT. Entonces, la edad promedio es 40 a 50 años, pero pueden estar en niños. En niños ya sabes, yo creo que no es de tu generación, en mi generación sí lo conocíamos. El gigante más conocido de Perú es Margarito. ¿Lo conoces? Ay, qué bueno, hemos perdido. Margarito mide 2 metros 20, ¿no? Entonces es el hombre peruano más grande que ya falleció. En cambio, en otros países puede llegar a los 40, no récord Guinness. Porque son pacientes que han comenzado con este adenoma desde que eran niños y todavía había cartílago de crecimiento. En cambio, en la acromegalia ya te referí, ¿no? Los cambios y también lo vamos a ver en una imagen. Aquí está el acromegálico, ¿no? Mira la caloca craneana bastante rosada, ¿no? Los lugares que crecen son los lugares donde hay más cartílago, ¿ok? Entonces, es nariz, pabellones auriculares, en la parte de las manos, los pies, pero ese crecimiento conlleva también artritis. ¿Por qué? Porque hay desgaste, hay mayor desgaste de la cápsula articular. También una piel bastante gruesa, ¿ok? Y acuérdate que el hormón de crecimiento no solamente está en los cartílagos, sino también en cualquier órgano, por ende también hay visceromegalia, y eso nos va a llevar a insuficiencia cardíaca. Muy bien, entonces, para que entiendan tu diapositiva, esto quiere decir que es positivo a hormona de crecimiento, a PIT1 y también le hacemos creatina de bajo peso molecular. Eso significa LMB-Z, citoqueratina de bajo peso molecular en el ¿okay? Ese es su tipo más frecuente, el densamente granulado. La mayoría son pacientes mayores, ¿okay? Pacientes de 40, 50 años. Tiene un curso benigno, ¿por qué? Porque yo le puedo dar análogos de somatostatina y a veces el microadenoma hace hipofunción, a veces, ¿no? Y puedo esperar a que esté en una buena condición para yo operar. Ustedes saben que una cirugía cerebral es una de las más riesgosas, ¿okay? Entonces, ¿cómo ves? Si te acuerdas, en la lámina histológica en la que vimos hipófisis, tú veías células acidófilas, basófilas y cromóforas. ¿Qué ves aquí? Puras acidófilas, ¿verdad? Y eso es porque acuérdate que las acidófilas o eran productoras de GH o eran productoras de prolactina. En este caso, ahora ya tengo inmuno. Yo le pido GH y mira cómo me marcan todas, ¿verdad? Entonces es densamente granulado. Ahora, el escasamente granulado. El escasamente granulado tiene una característica muy peculiar en la histología, aparte de las líneas, obviamente. Son los cuerpos fibrosos. Los cuerpos fibrosos van a aparecer en el citoplasma pegado al núcleo y van a ser positivos para citoqueratina de bajo peso molecular. ¿Okay? Estas van a ser más frecuentes en personas jóvenes, a diferencia del primero que vimos. Y sobre todo en mujeres, y el primero era en varones. ¿Por qué suele caracterizarse? Por ser macroadenomas. Al ser escasamente granulados no van a tener casi sintomatología, por ende va a pasar de ser recibido y va a llegar a crecer. Entonces, ¿no? Más que todo me van a dar sintomatología de campo visual y no va a responder, porque si no están los gránulos
transcripción, porque todo factor de transcripción tiene que estar en núcleo, sería FIC1. Y esto que está en citoplasma y escaso sería el pH, escasamente grande. Luego, solamente para que sepas, el mamosomatotropo en la misma célula neoplásica produce prolactina y produce pH. Es el mismo factor de transcripción alterado. Si produce ambos, la clínica será de ambos. Son pacientes acromegálicos con galactorrea, ¿no? Porque está produciendo prolactina. Y acá lo ves también, células acidófilas que marcan tanto para prolactina como para pH. El lactotropo, este es el adenoma más frecuente que hay. De cada 2 casos de adenoma hipoficiario, uno de ellos es un adenoma lactotropo. Ellos siguen siendo factor tipo 1 y es más frecuente en personas jóvenes, sobre todo en mujeres. En mujeres suele haber clínica florida, en cambio en varones suele haber disfunción sexual y como no suelen ir por disfunción sexual al médico, tienen vergüenza. Y como no tienen galactorrea, no es algo pues que les impida su vida, ¿no? Diaria